Hoy daremos comienzo con la clase número 4 de Salmos. La palabra es el capítulo 16 de Salmos. Los fieles que están en la tierra son de honra. David dijo que toda la alegría está en los fieles. Leamos los versículos 1 y 2. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Solo Dios es la bendición de David. David está orando para que Dios lo cuide. Es salmo compuesto por David. Dice, Señor, eres mi dueño, no tengo bendición fuera de ti. Si Dios no nos ayuda, no hay nadie que pueda hacerlo. Versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Dijo, toda mi complacencia está en los fieles. El amor de Dios continúa fluyendo en ellos. El amor de Dios cae como catarata sobre ellos. Que la obra de la vida de Dios está en el interior de los fieles. Mateo capítulo 18, versículo 20 dijo, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Seamos fieles, que nos alegremos y gocemos en Dios. Pero, ¿qué pasa si seguimos a otros dioses? Versículo 4. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. ¿Qué pasa con las personas que siguen a otros dioses fuera de nuestro Dios? Se les aumentarán los dolores. Derraman sangrientas libaciones. Son sacrificios que derraman sangre. Las libaciones eran holocaustos que derraman vino. Las personas que adoran ídolos lo hacen derramando sangre en sus sacrificios. No participaré en sus ofrendas y sacrificios, dijo. No pronunciaré el nombre de sus ídolos. Hoy en día, ¿cuáles son nuestros ídolos? Son todo lo que amamos más que a Dios. Son todo lo que dependemos más que a Dios. Es dominado más de lo que es dominado por Dios. A eso nosotros le llamamos ídolo espiritual. Entonces, nosotros los creyentes, ¿no tenemos ídolos? ¿Ustedes tienen algo que aman más que a Dios? Hay fieles que aman más al dinero, aman más a los hijos, temen más al jefe de la empresa que a Dios. Por esos ídolos, nosotros no cumplimos bien con la palabra de Dios. Por esos ídolos no llegamos a obedecer la palabra de Dios. Esos son nuestros ídolos actuales. Hay beneficios que obtenemos cediendo la palabra. Seguimos siguiendo a los ídolos. Esos son ofrendas que dan a los ídolos. Un ladrón que ha robado mucho durante la noche, usando su conciencia, entrega el diezmo a Dios. Una mujer que ganó mucho dinero ofreciendo su cuerpo, entrega ofrenda de gratitud a Dios. ¿Dios se alegrará? Aquel que ha violado la palabra de Dios, ¿podrá estar de pie frente a Dios? Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres, dijo David. Ora diciendo,
Ayúdame a amar solo a ti, Dios, que no ame otra cosa fuera de ti. Versículos 5 y 6. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Solo Dios es mi única herencia. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Todo lo que Dios nos da es hermoso. Bellos lugares Dios dispuso para uno. ¿Dónde queda ese lugar? Es la palabra de Dios. Es el mundo de la verdad. Ese mundo de la verdad no es opresivo. En el mundo de la verdad hay libertad. No es incómodo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El mundo de Dios es el mundo de libertad. Si los fieles escapan fuera de Dios, es allí donde se vuelven esclavos. Ese mundo es de condenación, es el mundo de esclavitud. Versículos 7 al 8. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Dijo, bendeciré al Señor que me aconseja. Dios es un Dios que nos aconseja. Es el que nos guía. En Salmos capítulo 23 dice, tu vara y tu cayado me confortan. Dios me va guiando. El Señor me va guiando con la palabra de la verdad. Aquí dijo, aún de noche me reprende mi conciencia. Recibimos la reprensión de Dios en medio de la oración. Escuchamos la reprensión de Dios en medio de meditar la palabra de Dios. Hay momentos que Dios nos reprende por cosas que ni habíamos pensado, que nos hace recordar en medio de la oración. Recordamos palabras o actos que hayamos hecho cuando no teníamos fe. Hasta nos hace recordar lo insensato que fuimos. Nos hace recordar nuestros pecados. Nos lleva a arrepentirnos. Es Dios quien nos reprende aún de noche, tocando nuestra conciencia. A ese Dios lo tenemos como nuestro Dios. Dios está a nuestra diestra, por eso no caeremos. Los fieles que tienen a Dios no caen, no tambalean, por eso nos alegramos. Versículo 9 al 11. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de mi vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Están los fieles que tienen a Dios en su vida. Dios nos ayuda estando a nuestra diestra. El corazón de ese fiel se goza y se gloría con alegría. El cuerpo de ese fiel vive en tranquilidad. No dejarás que mi vida termine en el Seúl, sepulcro. El Seúl es sepulcro. Es el infierno también. También es el mundo de tinieblas. En Apocalipsis
le dice que es el abismo. El Seol es un lugar oscuro. Significa que Dios no dejará mi alma caer en un lugar como el Seol. No permitirá que sufra corrupción. Esta palabra es palabra profética acerca de la resurrección de nuestro cuerpo cuando Jesús venga otra vez. El Señor nos muestra el camino de la verdad. En Dios está el camino de la vida. ¿Qué pasa si nosotros abandonamos a Dios? Vamos por la senda de la muerte. Eso es el camino de la maldición. ¿Ustedes están yendo por la senda de la vida? Dios nos ha mostrado ese camino. Hay plenitud de gozo en Dios. La alegría es eterna en la diestra de Dios. Debemos ser personas que gocemos y alegremos en Dios. Ahora estudiaremos el capítulo 17 de Salmos. Tenemos al Señor como nuestro eterno refugio. Leamos los versículos 1 y 2. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. David clama a Dios. Las palabras que claman David de sus labios a Dios no son falsas. Cuando nosotros oramos, no debemos hacer oraciones mentirosas. Hay que orar con sinceridad y sin engaños. Cuando un niño pide algo a su padre, el padre le escuchará mejor si le dice con palabras elocuentes. Ya Dios sabe bien nuestro estado. Dios ya conoce todas nuestras peticiones. Seamos personas que oremos con verdad. Así Dios nos escuchará. ¿Quién es el que me defiende? Dios mismo es el que me defiende. Dios me juzga con equidad. Nos juzga por medio de la redención de Cristo. Versículo 3 al 5. Tú escudriñas mi corazón. Tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos. Mis pies están firmes en tus sendas. El Señor escudriña mi corazón, me examina por las noches. Dijo, ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. He propuesto no caer con mis labios. Podemos ver que David se ha esforzado a llevar una vida de santidad. No debemos pecar con nuestra boca. Marcos capítulo 7, versículo 21. El hombre dice de lo que abunda en el corazón. De allí salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Dijo, no pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia. Si nosotros estamos firmes sobre la palabra de Dios, Dios nos cuidará. Entonces nuestros pies
estarán firmes en su senda. ¿Dónde estamos parados? Si estamos firmes sobre la verdad, no caeremos. Versículos 6 al 9. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. David ora confiado que Dios lo protegerá. Ora diciendo, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. David clama por un refugio. Nuestro único refugio es Dios. Clama, tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Versículo 10 al 12. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, presto a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. ¿Quiénes son los malvados? Ellos están envueltos en su grosura. Ellos son humanistas y materialistas. Ellos profieren insolencias con su boca. Son orgullosos. Ellos vigilan de cerca nuestros pasos, prestos a derribarnos. Ellos quieren derribarnos. Ellos parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Escondidos están esperando para atacarnos. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Significa que el diablo anda buscando a quien devorar. El diablo, si tiene aunque sea una pequeña oportunidad, va a querer hacer caer a los escogidos. Versículo 13 al 15. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. David está orando para que derrote a los enemigos. Ellos quieren matarme con su espada, quieren quitarme la vida. Ellos emplean fuerza y violencia. Así sufre la iglesia y los fieles en este mundo. La vida de los malvados es muy abundante. Ellos ya reciben sus cuotas en este mundo. Los malvados llenan sus vientres con bienes. A sus hijos les van en abundancia. Los malvados le dejan buena herencia a sus hijos y viven en abundancia. Debemos tener cuidado de no perder de vista por la vida abundante que tienen los malvados. ¿Dónde están puestos nuestra esperanza y satisfacción? Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Lo tenemos en el contemplar el rostro del Señor. Primero,
Los fieles deben ejercer la justicia. ¿Qué es la justicia? Es lo que le agrada y alegra a Dios. Son todas las cosas justas. Segundo, es contemplar el rostro de Dios. Y tercero, estar satisfecho de Dios. Dijo, me basta con verte cuando despierte. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 2 dice, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Ahora continuamos con el capítulo 18 de Salmos. David dijo, clamé a mi Dios en medio de la tribulación y Dios escuchó mis plegarias. Versículo 1 al 3, leamos. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. David dijo, Señor, fuerza mía, cuánto te amo. Dios es mi roca, Dios es mi peñasco, Dios es mi salvador, Dios es mi alto escondite, Dios me cuida con su poder. Salmos capítulo 17, versículo 7. Dios es nuestro escudo, es el cuerno de mi salvación. La expresión cuerno simboliza poder y fuerza. Dios es nuestra fuerza y nuestro poder. Dios es nuestro refugio. Por eso nosotros amamos a Dios y confiamos en Dios. A veces la cuerda de la muerte nos ata. Los versículos 4 al 6. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Los lazos de la muerte pueden envolvernos. Los torrentes destructores nos pueden abrumar. Nos enredarán los lazos de sepulcro y podemos encontrarnos ante las trampas de la muerte. El fiel que se encuentra en medio de todo eso, ora a Dios. Nosotros oramos a Dios en medio de la angustia. Debemos clamar a Dios. Entonces, el Señor nos oye desde su templo. Clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Significa que mi voz hizo eco en el oído de Dios. Entonces, ¿debemos orar clamando? Clamar a voz también es una buena oración. Pero dentro de la iglesia hay que pensar en las personas que están alrededor. Si ora gritando, le costará orar mucho tiempo. Orar en silencio también es una buena costumbre. Es importante invertir mucho tiempo para orar. Oren estableciendo 1 o 2 horas diarias. Las personas que enseñan la palabra deben orar por lo menos 2 horas al día. Los que tienen cargos en la iglesia tienen que orar por lo menos 1 hora. Necesitamos horas de clamar a Dios. Versículos 7 al 12. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor.
lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. Dios es un Dios que se enoja. Dios destruye a los enemigos y adversarios. La tierra tiembla y se estremece, se sacuden los cimientos de los montes. De su nariz echa humo, de su boca sale fuego consumidor. En Jeremías capítulo 5, versículo 14 dijo que la palabra de Dios se hace fuego consumidor. En el versículo 8 dice que sale fuego y consume. En el versículo 9, rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Versículo 10, viene montando sobre un querubín, surcó los cielos, y se remontó sobre las alas del viento. ¿Habrá alguien quien escape de la ira y el juicio de Dios? ¿Por quién habrá venido el Señor a buscar? Dios juzga a los que están en contra y a los enemigos. En el versículo 12 dice, de su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. Otro lo dice, versículo 13 al 15. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oye el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y las puso en fuga. A causa de su reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, en otra versión, por el sople del aliento de su nariz. Dios viene en medio del trueno, resonando su voz, entre granizos y carbones encendidos. Dios lanza sus flechas y dispersa a mis enemigos. ¿Qué son las flechas de Dios? Acá dice sus grandes centellas. Dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. Sus poderes se dispersan, sus gobiernos se confunden. Esa nación cae en confusión. ¿Qué pasó con todos los países fuertes de la historia humana? ¿Qué pasó con todos los grandes reinos e imperios? En el versículo 15 dijo que ante el soplo de aliento de su nariz se ha revelado el suelo. Se reveló toda la base de la tierra. Pero, ¿qué hizo Dios con su pueblo y su iglesia? Versículo 16 al 19. Extendiendo su mano sobre lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Dios, extendiendo su mano desde lo alto, toma la mía y me saca del mar profundo. Dios rescata de mi enemigo poderoso y de aquellos que me rodeaban. Dios es un Dios fuerte. ¿Quién es más fuerte que Dios? Aunque la calamidad vino a mí, Dios es mi protector. Dios me guía a lugares amplios. ¿Dónde es el lugar amplio? Significa que Dios abrirá camino de prosperidad. Versículo 20 al 24. El Señor me ha pagado
conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Nosotros debemos permanecer en la perfección. Debemos seguir la justicia de Dios y vivir sinceramente. Debemos andar en los caminos de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Obedecer la palabra de Dios. ¿Podemos ir por el camino de Dios sin obedecer sus palabras? En el versículo 22 dice, presentes tengo todas sus sentencias. En el versículo, no me he alejado de sus decretos. En el versículo 23, David dijo, he sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. Esto es tener temor de Dios absoluto. Nosotros debemos cuidarnos del pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 4, debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre. En el versículo 24 dice, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Leamos los versículos 25 al 30. Tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Dios es misericordioso con los que son misericordiosos, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero es con quien es sincero. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurado el que es limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es sagaz con lo que es tramposo. Dios da la victoria a los humildes. Dios salva al pueblo afligido, pero humilla a los altaneros. En el versículo 28 dice, Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Dios nos dijo, ustedes son la luz de la tierra. Dios ilumina a este mundo oscuro. Los fieles no caen en las trampas. Los fieles no caen en el foso. En el versículo 29, el que confía en Dios les ayuda a saltar los muros. Tenemos muchos problemas, tan alto como el muro, ¿no? Tenemos muchos muros. Dios nos ayuda y nos fortalece para que podamos saltar esos muros. Deseo que puedan saltar bien esos muros. En el versículo 30, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Esa palabra es pura. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La gente andan buscando en dónde refugiarse. Algunas personas toman los bienes materiales como su escudo, otros el honor y la gloria. También hay personas que dependen de poderes. Nosotros
seamos personas que tomemos a Dios como nuestro escudo. Versículo 31 al 35. ¿Quién es Dios si no es el Señor? ¿Quién es la roca si no nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. ¿Puede haber un Dios fuera de nuestro Dios? No hay otra roca que no sea nuestro Dios. En el versículo 32 dice que Dios es el que endereza el camino. Dios me da poder. En Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos creyentes que estamos en la verdad. Nos alegramos por Dios. Confiamos solo en Dios. En el versículo 33 dice, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Dios nos da armas, es nuestro escudo y me mantiene firme en las alturas. Debemos ser fieles, que estemos bien firmes en la palabra de Dios. Versículo 36 al 42. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance, y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no le respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Dios dispersa todos los enemigos. Dios sostiene nuestros pies. En el versículo 38 dice, el Señor aplastó a todos los enemigos y los hicieron caer bajo nuestros pies. Versículo 39 dice que Dios sometió a los enemigos y a los rebeldes. Escaparon todos los enemigos. Versículo 41 dice, pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Versículo 42, todos ellos los desmenuza y los dispersa como polvo por el viento. Los pisotea como al lodo en las calles. Todos los malvados y los rebeldes son personas que han perdido los valores. Los creyentes parecen débiles, pero son fuertes. Versículo 43 al 45. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños me descorazonaron y temblando salen de sus refugios. ¿A quiénes Dios los salva? Dios salva a los fieles que escuchan y obedecen las palabras de Dios. En el versículo 44 dijo, apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Dijo, me sirven gente que yo no conocía. Dios exalta a los fieles que sirven a Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente
todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 46 al 48. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salva de los hombres violentos. Dios es un Dios viviente, es Dios eterno, es Dios que nos salva. Dios destruye a todos los enemigos y rebeldes, nos exalta por encima de todos nuestros adversarios. Salmos capítulo 23, versículo 5, dijo que Dios prepara mesa delante de mis enemigos. Versículo 49 al 50, por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Por eso alabemos a nuestro Dios de salvación. Alabamos el nombre del Señor. Dios me muestra su salvación. Esa salvación es enorme. Dios derrama misericordia al ungido. Esto se refiere a la profecía de Cristo que vendrá pronto. Dijo, a su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Sus descendientes se refiere a Jesucristo. Hoy en día también Dios nos manifiesta esta clase de gracia. Concluimos con la clase número 4 de Salmos. Muchas gracias.